una bendición poder estar en la casa del Señor y bueno, entre todos verdaderamente poder alabarle al Señor, adorarlo. Qué bendición es poder sentir la presencia del Señor en su casa, en nuestras vidas. Qué maravilloso es saber que nos ha dado el privilegio de sabernos que Él es tan real como nuestras propias vidas, ¿no? Y verdaderamente eso le da un gran sentido a nuestra vida. Hoy hablábamos con Isaías, ¿no? Tremendo que en el mundo nuestra vida era sin sentido. Y una vez que lo conocimos al Señor, todo cambió. Todo cambió. Por eso, ¿cómo vamos a abandonar este hermoso camino? Bueno, hoy tenemos el maravilloso privilegio y merecido, por cierto, de compartir la palabra del Señor con mi amada esposa. No estamos en la radio acá. No es sembrando la verdad, no es el debate político, acá aparecemos los dos. Un desafío, es la primera vez así acá en la iglesia, bueno, compartir juntos y bueno, una bendición. Damos gracias por la oportunidad que nos han dado y bueno, vamos a compartir hoy la palabra que el Señor nos ha dado, bueno, para todos nosotros, porque el Señor nos habla a todos. Amén, amén. Así que los invitamos, vamos a poner todo en manos del Señor y confiando que verdaderamente el Espíritu Santo nos va a guiar y que verdaderamente va a ser ese santo propósito que hoy tiene para cada uno de nosotros con su bendita palabra. Amén. Bendito Señor, aquí estamos delante de ti, hemos adorado, te hemos alabado, Señor, anhelando que hayas recibido, Señor, ese olor grato. Y ahora aquí estamos, Señor, queremos ser como esa mujer que fue a tus pies, que escogió la mejor parte, la de escucharte, Señor. Rogamos, Padre amado, que tú envíes tu palabra, Señor, lo que hay en tu corazón. Nosotros te anhelamos que sea tu palabra, palabra de Dios, Señor, que la traiga el Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor. Que venga con un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor. Que podamos recibirla, Padre amado. Queremos recibirla, tomarla, Señor. Y ayúdanos a poderla poner por obra. Danos entendimiento. Te lo pedimos, Señor. Todos nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote, Padre amado, que tú envíes la ayuda, la protección divina sobre este lugar. Señor, que todo aquello que quiera levantarse contra la predicación de tu palabra, Señor, sea reprendido por ti, solamente por ti, por tu poder ante tu nombre, Señor, y pueda ser predicada tu palabra a los que aquí estamos, a los que están viendo, Señor, allí en sus hogares, que sea predicada tu bendita palabra. Nosotros, Señor, nos sujetamos a ti, vasijas de barro, Señor, como hoy nos hablaste, para predicar de ti, Señor, y lo notorio sea tu poder y sea para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, una bendición. Bueno, en esta tarde queríamos compartir con ustedes una palabra que bueno, Mariana la recibió, me la compartió y bueno, ahora estamos juntos compartiéndola y una bendición. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, ¿no? Y yo voy a compartir todo en 1960, Reina Valera. Y el título de este capítulo es justamente la aflicción de los israelitas en Egipto, ¿no? Y en aquellos tiempos nos cuenta, ¿no?, la palabra del Señor que había surgido un nuevo rey de Egipto que no había conocido a José y que veía cómo el pueblo de Israel no iba creciendo en número
y que verdaderamente se hacía fuerte, ¿no? Y dice que el faraón temía ante ese pueblo que iba creciendo en número y en poder, ¿no? Entonces, ante ese temor, ¿no? El rey de Egipto buscó afligir al pueblo, ¿no? Y yo me puedo pensar hoy en nuestros días, si lo traemos a nuestros días, ¿quién está libre de vivir aflicciones en el día a día? Siempre vamos a estar pasando aflicciones, siempre, bueno, algo tenemos que pasar una prueba, ¿no? Día a día. Pero a veces el enemigo viene con esa aflicción, ¿no? A nuestras vidas. Viene y dice que al pueblo de Egipto dice que cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. Y yo me pregunto, ¿será así para nuestras vidas? Cuanto más pruebas, más aflicciones podamos tener, nos aferramos al Señor para que verdaderamente podamos crecer en el espíritu, obviamente, ¿no? El Señor espera que como en aquellos tiempos, hoy nos toca vivir una sombra de lo que vivió el pueblo de Israel antes de salir a la libertad. Y nosotros también estamos a punto de salir. Eso es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, eso es lo que creemos. Pero bueno, va a haber aflicción, dice, porque lo hubo y hoy también lo hay. Pero qué importante es saber que no estamos solos. Verdaderamente hay un Dios que nos hace cada día crecer personalmente, crecer en lo espiritual, y no es nuestra fuerza, obviamente que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor, ¿no? Y dice que no le bastó al rey de Egipto con oprimir a su pueblo, ¿no? Dice que lo ponía en pesada servidumbre. No le basta al enemigo, sino que el enemigo es cruel. Y todos sabemos que verdaderamente el enemigo es cruel, es homicida, ¿no? Por eso acá cuenta de que el rey de Egipto mandó a matar a todos los recién nacidos, ¿no? Y en el versículo 15 dice así, del capítulo 1, dice que habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, ¿no? Y podemos ver acá, primeramente yo me acuerdo del pastor, siempre, no sé por qué, pero bueno, siempre algo me acuerdo de lo que dice el pastor, ¿no? Pero siempre dice que él decía, o dice, ¿qué? ¿Acaso a mí me habla el enemigo? Y verdaderamente a todos nos habla, ¿no? Verdaderamente el enemigo siempre nos está hablando. Y acá el enemigo les habló a las parteras. Y les ordenó. Y eso a veces pasa en nuestra vida. El enemigo viene a hablarnos, viene a ordenarnos, ordenarnos ¿a qué? A que quizás, si puede, con sus artimañas, hagamos su voluntad. Espera que nosotros nos pongamos en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Y bueno, y dice que yo buscaba qué quería decir Cifra y Fúa, y a mí me sorprendió porque las dos quiere decir brillar, y también quiere decir adornos, ¿no? Y tremendo porque no por casualidad el Señor, fue la voluntad del Señor que los nombres de ellas fueran recordados hasta el día de hoy por nosotros, ¿no? Verdaderamente fue la intención, la voluntad del Señor que debido a su integridad, a su obra, ellas hoy sean recordadas como ese brillo, como esa estrella que brilla siempre. Bueno, así fue la voluntad del Señor que ellas pudieran brillar, ¿no? Y tremendo porque ellas dicen que estaban en autoridad. Ahora, el pueblo de Israel era grande, no era un pueblo pequeño, era un pueblo grande, pero aparentemente ellas eran las que estaban encargadas de todas las parteras, de todas, porque era un pueblo muy grande el pueblo de Israel, había crecido un montón.
y ellas estaban a cargo de todas las parteras. Amén. Cuando veíamos esta palabra, aparte de la aflicción, y son tiempos actuales, vamos a Romanos 8:22, si puede ser la Biblia de las Américas, porque estamos en aflicción y están los dolores de parto. Dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Es parte de esa aflicción que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y veíamos cómo esos dolores, esa aflicción, hay una palabra en el griego que es G4944, dice que es tener dolor pero en compañía, es un dolor y una aflicción distinta. Entonces sabemos que el Señor en este tiempo hay aflicciones, son esos dolores de parto, pero no son para pasarlos solos, ¿no? Y dice que es un dolor con expectación de alivio de ese sufrimiento, es un dolor diferente. Las hermanas saben de lo que estamos hablando, acá hay algunas que tenemos unos cuantos partos y sabemos que se sufre, hay una gran angustia, pero sabemos que viene algo bueno, que es el nacimiento de ese bebé que pronto, en muy poco momento, uno lo va a ver, ¿no? Y algo así pasa, nosotros estamos pasando por aflicción, hay esos dolores de parto, pero nosotros tenemos esa esperanza, como compartía Luis, en la venida del Señor. Nosotros sabemos que esto va a ser cambiado en gozo, ¿no? Y acá veíamos, ¿no?, esta historia que en este tiempo, y es de lo que vamos a compartir, son estas parteras. Y vamos a ver que son figuras de quiénes son, no lo vamos a ir compartiendo, son los ministros, pero también nosotros vemos, y hablábamos hoy, que es también esa figura de los padres en casa, ¿no? Del cabeza de una casa, de la mamá, en la iglesia, de las ayudas, de los hermanos, ¿no? Yo hoy le podía compartir a Luis, digo, sé que a los que les hablamos hoy están para ayudar a lo que van a hacer nuevo, a ese pueblo que viene. Estamos siendo preparados en la iglesia, en casa, ese hermano mayor en casa que tiene que ser el ejemplo y tiene que ayudar a los hermanos más chicos. Somos esas parteras, ¿no? Y me encantaba cuando Luis veía ese significado de brillar, de resplandecer. Son los que estamos para ayudar y para que nazca eso nuevo. Sabemos que el enemigo se levanta contra ese pueblo, está escrito, pero el Señor pone a las parteras. Y bueno, bien linda es esta historia y yo creo que nos va a dejar mucha enseñanza. Amén. Tremendo. Mariana decía, pensá que la partera no es el médico, es la que ayuda. O sea, de repente el médico por ahí de los tetras será que recibe, ¿no? Será los tetras el que recibe de la criatura, pero la partera es la que ayuda, las que anima, la que alienta, ¿no? Era lo que hablábamos, ¿no? Amén, ¿no? Le decía. Y verdaderamente eso es lo natural y trasladado, como vos decís, en lo espiritual, ¿no? Hoy por hoy, que en realidad todos debemos ser ayuda, ¿no? Como esas parteras a ese nacimiento por venir. Y de hecho creemos, porque también acá dice que el pueblo crecía y nosotros, yo creo que todos tenemos en nuestro corazón esa esperanza de que nuestra casa y todas las casas del Señor que verdaderamente estén esperando y que sigan por el camino de su verdad, esa senda antigua, todos esperamos que la casa del Señor crezca, no para juntar gente, sino que verdaderamente crezca para que se haga esa iglesia fuerte que va a venir a buscar al Señor, ¿no? Verdaderamente. Y acá dice en el capítulo 16, dice que cuando el faraón, dice que, entonces Faraón, el rey de Egipto, mejor dicho, dice que les dice, ¿no?, que cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matalo, y si es hija, entonces viva, ¿no? Y bueno, y acá vemos, ¿no?, a partir de acá vemos cómo es el plan
del enemigo, ¿no? De matar al varón, ¿no? De matar a la cabeza, ¿no? A la cabeza del hogar, a la cabeza de una iglesia, y no porque sí, estaba ya ahí en los planes del Señor, o estaba ya Moisés, ¿no? Que era el libertador del pueblo de Israel. Y lo mismo, si vamos más adelante, vemos con Herodes, también como se maquina la matanza de niños también, y ahí estaba Jesús, ¿no? Entonces el enemigo siempre va a tratar de matar la cabeza, ¿no? Va a tratar de matar al varón, y también, ¿no? Va a buscar, ¿no? Va a buscar siempre desviar, ¿no? Debilitar al pueblo, ¿no? Buscando eso, buscando matar la cabeza, va a buscar debilitar al pueblo, debilitar una casa, debilitar una iglesia, desviarla, ¿no? Desviarla de su verdadero propósito, ¿no? Y bueno, eso era lo que podíamos ver. También a mí me llamaba la atención, me fijo un poquito, mis hermanos, en el machete, que las parteras no dijeron nada, no dijeron nada, ¿no? Le dijo el faraón y ellos se callaron la boca, ¿no? Y algo parecido pasó también en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, ¿no? Cuando estaban por meterlos al horno de fuego a Sadrach, Mesac y Abednego, dice que le dijo Nabucodonosor a los tres, le dijo, esto sí que bien fijarme, dice, ¿qué Dios, les dijo, qué Dios los librará de mis manos? ¿No? Le dijo Nabucodonosor a ellos tres. Y ellos dicen que le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No respondieron, al igual que las parteras, ¿no? Y qué importante eso, ¿no? A veces hacer silencio ante el ataque del enemigo, ¿no? Ante esa opresión que viene el enemigo sobre nuestras vidas, poner todo verdaderamente en las manos del Señor, dejar que el Señor obre, porque tampoco podemos desconocer que el enemigo es más fuerte que nosotros. Nosotros podemos salir victoriosos gracias a la ayuda del Señor, gracias a sus fuerzas. Entonces, qué importante y que a veces es muy sabio hacer silencio ante el ataque del enemigo, ¿no? Sobre nuestras vidas. Amén. No podíamos ver en esta historia que ellas sabían cuál era la dimensión, ¿no? de quién era el que hablaba, el enemigo, Faraón. Yo me ponía a pensar, ¿no? Estas mujeres que son llamadas por Faraón y habrá visto todo su poderío. Y el Señor les dio sabiduría. Y cuántas veces nosotros, y en este tiempo, ante lo que van a hacer, estamos ante una gran potestad que se levanta contra lo que van a hacer. Y esto nos tiene que dar no temor de la potestad, sino temor del Señor, ¿no? Que es lo que ocurrió con las parteras hebreas y bueno, pasa con todos los que el Señor está llamando, y a lo mejor nos estamos enterando de ese llamado que hay sobre nuestras vidas de ayudar a lo que van a hacer, a lo nuevo. En Apocalipsis 12, dice en el versículo 4, también la Biblia de las Américas, dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, y se separó delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Esa es la tremenda, potestad. ¿Y qué podía hacer esa mujer? Dice que en ese momento, en la mujer de Apocalipsis, la ayuda, dice que fue ayudada, ¿no? Así como el pueblo del Señor fue ayudado por estas mujeres. Y en el versículo 6 de Apocalipsis también, dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Dice en el 7, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles lucharon.
¿no? Y acá qué importante, algo que podíamos hablar, que la lucha, que esa batalla se va a librar en los aires, ¿no? Acá vemos, nosotros nos llamó mucho la atención que ellas hicieron silencio. No se pusieron a reprender a Faraón, no se pusieron a hacer cosas raras como nos ha compartido nuestro pastor, sino que temieron al Señor. Y el Señor es el único que puede enfrentar esto. Acá estaba Miguel, dice, y el ejército celestial. Ahí nada podemos hacer. La mujer era ayudada. La que va a dar a luz es ayudada, fue sustentada. Pero en los cielos es que se libran estas batallas. Lo traemos a nuestros días, es entender frente a quién estamos parados. Nosotros tenemos que temer al Señor, que es lo que vamos a seguir viendo ahora. Amén, amén. Tremendo, ¿no? En el versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, ¿no? Y acá, cómo la palabra del Señor nos permite ver cómo el temor del Señor, ¿no? El temor del Señor nos hace preservar nuestra vida, ¿no? El temor del Señor preserva la vida de nuestra familia natural y también preserva la vida de nuestra familia espiritual, ¿no? Porque si somos todos temerosos del Señor, acá en la casa del Señor, también vamos a ser a su vez de ejemplo. Entonces vamos a ser de ayuda para que todos busquemos ese temor del Señor, ¿no? Hay un versículo en 2 de Timoteo 4:18. Ese versículo, bueno, el Señor me dio, fue el primer versículo que me dio el Señor a mí, y Él me decía así, porque yo cuando empecé los caminos del Señor estaba en pecado, ¿no? Y había tomado la decisión de empezar a agradar al Señor, porque ese temor de Dios ya me estaba llenando, ¿no? Como que no podía más seguir por ese camino, y el Señor me dio esta palabra, me dijo, el Señor me librará de toda obra mala. Amén. Y me preservará para su reino celestial. Y yo me recordaba de esa palabra y cómo el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas una obra mala, una obra de muerte sobre el pueblo del Señor, sobre la vida, ¿no? Sobre la vida, pero dice que el Señor, todos el que teme al Señor, el Señor nos librará de toda obra mala y nos preservará, dice Jesús. Y yo lo creí, creo que todos ustedes lo creen. Yo cuando recién empezaba el camino, y yo lo creí que el Señor me iba a preservar para su reino celestial. Y aquí estoy, aprendiendo, pero todavía confiando y creyendo que va a ser así, ¿no? Y verdaderamente ese temor de Dios nos va a librar. Ese temor de Dios nos da vida, ¿no? Y vemos como también el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el que nos guía a esa voluntad del Señor. Y tremendo estas parteras, ¿no? Porque eran temerosas de Dios, ¿no? Y les dijo que ellas decidieron preservar las vidas, ¿no? Y veo que preservar también quiere decir rescatar, quiere decir librar, quiere decir salvar y llevar, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice que nos va a preservar, como las parteras abrieron el corazón verdaderamente a la voz del Señor, como también todos nosotros abrimos nuestro corazón y tenemos ese privilegio de poder sentir el temor de Dios ante el mal, ¿no? Ante el mal que a veces acecha nuestra vida y también ante el mal cuando el enemigo nos quiere tentar.
pero está el temor del Señor en nuestra vida para rechazar todo lo malo, ¿no? Y aferrarnos a ese temor del Señor. Y ese temor del Señor es esa fidelidad que uno tiene, que tuvieron acá las parteras, ¿no? Es esa decisión firme de hacer la voluntad del Señor, ¿no? Ellas tenían bien aferrado en su corazón, pienso yo, porque si no, no lo hubieran hecho, era la palabra del Señor. No solamente la tenían en su corazón, sino que verdaderamente la ponían por obra, ¿no? Eran valientes también, porque no sabía que... Entonces también nosotros vamos a tener que ser siempre valientes para poner por obra el temor del Señor en nuestra vida ante distintas situaciones, ¿no? Y bueno, y ellas guardaron eso, ¿no? Y verdaderamente les fue de bendición para sus vidas, porque eligieron, como dice su palabra, eligieron la mejor parte, como hay un versículo que dice así, ¿no? Algo que no les será quitado, ¿no? Y eso fue lo que decidieron las parteras, y eso es lo que decidimos nosotros, sin ir más lejos, al hoy estar acá reunidos para escuchar su palabra. Amén. Este versículo fue el que nos daba el título para esta palabra, que es decidir, porque es una decisión. Casi le robamos el título, el nombre del programa a los hermanos, y verdaderamente, y qué tan oportuno para este tiempo, y no es porque sí el programa se llama Tiempo de Decisión, amén, porque es tiempo de decidir. Bueno, ahí el hermano lo pudo lograr, decidir temer al Señor, ¿no? Y tremenda esa imagen, ahí en ese momento están las dos, ¿no? Como el Señor es lo que así prepara, y estaban decidiendo temer al Señor para salvar, para preservar. Y es una decisión para tomar en este tiempo, para todos nosotros. Luis decía, el Espíritu Santo es el que nos da temor del Señor. Vino sobre Jesús, ¿no? Ahí en Isaías 11, 2 y 3, si puede ser en la Biblia de las Américas, así rapidito, dice, cuando acá se profetizaba sobre Jesús, dice que vino el Espíritu del Señor, sabiduría, inteligencia, consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces el Espíritu Santo es lo que nos va a llenar el temor del Señor. Y nos llamaba la atención que después además se deleitaba en el temor del Señor, ¿no? Cuando nosotros podemos sentir y decidimos temer al Señor, que es una decisión a diario. Y yo creo que hoy estamos ante esta palabra entendiendo que estamos para ayudar, para lo que va a venir, para lo que va a nacer, que tenemos responsabilidad. En el camino del Señor no todo queda en nosotros. Y cuando decidimos tener temor al Señor y enfrentarnos con sabiduría ante el enemigo, porque acá vemos que las parteras en esta historia tuvieron sabiduría, se callaron y tuvieron temor del Señor, ¿no? Y cuántas veces va a pasar en casa ante diferentes situaciones, y lo hemos vivido y seguramente ustedes también lo viven, que sea el temor del Señor a la hora de decidir, de hablar, de dar un consejo o una corrección en casa, que sea el temor del Señor. ¿Qué ocurre cuando hay ministros del Señor que tienen temor del Señor? Ese pueblo va a ser preservado y va a ser preparado para la venida del Señor. ¿Cuánto pueblo vemos que se pierde a la hora de que perdieron el temor del Señor? Pero temer al Señor, nosotros veíamos acá que fue una decisión, ¿no? Y veo el tiempo tan actual, ¿no? Donde pasan muchas circunstancias. Acá parece que muchos no tuvieron tiempo ni de hablar entre ellas ni nada. Lo tuvieron que decidir y hacer, ¿no? Y nosotros cuántas circunstancias vamos a encontrarnos en los cuales no hay mucho tiempo, no hay mucho para decir, sino para temer al Señor y hacer en consecuencia. Ellas empezaron a preservar y a salvar esas vidas del pueblo del Señor. Amén. 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 Y en el versículo 18 dice que el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto?
que habéis preservado la vida de los niños, dice, ¿no? Y en el 19 dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas, ¿no? Y son esas fuerzas que el Señor nos da, ¿no? Para poder dar a luz antes, ¿no? Antes dice que dan a luz el pueblo de... Entonces el Señor está preparando para dar a luz algo antes de que el faraón, ¿no? Hoy el enemigo de nuestras vidas, ¿no? quiera sacarnos de ese propósito que él tiene, ¿no? Y acá vemos que lo que podíamos ver con Mariana era como el enemigo, aunque yo nunca me lo puse a pensar, pero si esto es figura de lo que hoy vamos a vivir, verdaderamente es así. Dice que en el versículo 9 del mismo capítulo, dice que he aquí, dice, ¿no? He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. ¿No? Entonces, primeramente, yo lo que veía acá era como con Mariana veíamos, como el enemigo, no a nosotros, sí al Señor, tiene temor, ¿no? Le teme al Señor. El enemigo le teme al Señor, le teme a su poder, ¿no? Y cómo él ya sabe cómo va a terminar esta historia, ¿no? No porque sí lo está diciendo acá. Él primero dice acá en el versículo 10, no sea que se vayan de la tierra. Y nosotros estamos esperando verdaderamente irnos arrebatados. Y bien muchas veces el pastor nos compartió, nos enseñó cómo a nosotros que vamos a ser arrebatados, ¿no? Verdaderamente vamos a ir a los cielos con nuestro Señor. Festejaremos esas bodas porque nosotros vamos a ser y somos la novia del Señor, pero luego vamos a regresar y vamos a ser parte, yo así lo creo y creo que todos ustedes lo creen, lo creemos, que vamos a ser parte de ese ejército celestial que luchará contra el enemigo, que luchará contra Faraón, contra el rey de Egipto, ¿no? Verdaderamente. Y él acá lo estaba diciendo, ¿no? No sea cosa de que se vaya de la tierra y luego se una y venga a pelear con nosotros. No porque sí, ¿no? Está dicho acá en esta palabra. Y aún Pablo, pero mientras tanto, ¿qué estamos viviendo hoy? Quizás muchas veces, a diario, aflicciones. El enemigo va a oprimir de mil y una maneras nuestra vida, a través de nuestra familia, seres queridos. Él sabe dónde atacarnos, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a sentirnos debilitados, cansados. Muchas veces, como dice el título también, nos afligimos. Por lo menos yo creo que es así, nos afligimos. Pero tenemos que recordar lo que decía Pablo, ¿no? Que Pablo decía, cuanto más débil soy, cuanto más débil me siento, más fuerte soy en el Señor, ¿no? Verdaderamente. Entonces vendrán aflicciones, pero si estamos tomados de la mano del Señor, creyendo en Él, verdaderamente el Señor nos va a fortalecer, y vamos a ser parte de ese pueblo que se vaya de la tierra, como dice acá. Vamos a ser parte de esa novia que después regresará y peleará contra el dragón, dice, ¿no? Amén. Es tan tremenda esta palabra y acá veíamos cómo estas mujeres se presentaron delante de Faraón, que me imagino que muy amigable no le habrá hablado, y ellas inmediatamente respondieron. Está en
en Marcos 13:11, si puede ser de las Américas, como el Señor Jesús dijo, dice, y cuando os lleven y os entreguen, no se os preocupéis de antemano por lo que van a decir, sino de lo que os sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y otra vez está el Espíritu Santo, porque a veces el enemigo va a venir y va a querer, nos va a pedir respuestas a nosotros, ¿no? de lo que estamos haciendo, porque él ve cómo crece el pueblo. Escrito está, y así será el pueblo que se va de la tierra y va a venir a hacerle la guerra. Amén. Pero qué tremendo la dependencia, temor del Señor, llenura del Espíritu Santo y dependencia del Espíritu Santo. No, ellas se habrán quedado sin palabras, pero Jesús dijo, ustedes no se preocupen, porque cuando estén ahí no tienen que hablar ustedes, va a hablar el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que empezar a practicar en lo de todos los días. ¿Cuántas situaciones nosotros nos encontramos y empecemos a practicarlo, que el Espíritu Santo va a ser el que hable? Qué maravilloso. Yo me quedaba en lo que el Señor nos dio en la adoración. Dice, ustedes son vasijas de barro, dejarse usar. Entonces, qué bueno, alguien que teme al Señor, que va a ayudar a dar a luz este pueblo que viene, este pueblo, lo nuevo que viene de parte del Señor, tiene que ser esas vasijas de barro, que frente al enemigo no se presenta reprendiendo, ni levantando la mano, ni diciendo cuántas cosas que se dicen muchas veces, sino que sea el Espíritu Santo el que habla. Temor del Señor, decidirlo, llenura del Espíritu Santo, dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se complementa esta palabra con lo que decía Jesús en Marcos 24:22? Porque una cosa que veían es que los bebés nacían antes de tiempo. Marcos 24, versículo 22, no es, algo anoté mal. Y bueno, yo te lo parafraseo, una palabra larga, me debe haber salido contonada. Ahí es cuando dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Entonces el Señor acorta los tiempos. Y esa también es nuestra esperanza. Amén. Verdaderamente se va a dar a luz antes, se van a cortar los tiempos. Eso también nos da esperanza, porque algunas veces somos los que tienen que ayudar y debe ser difícil el que está sufriendo esa aflicción, esos dolores. Las que hemos tenido bebés parece que son muy largos, pero después dice que el Señor, esos dolores se van a cortar, esas aflicciones se van a cortar, porque si no, nadie sería salvo. Y bueno, ahí seguimos. Amén. No, y bueno, y en el versículo 20 dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en Amén. Gran manera, ¿no? Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, ¿no? Amén. Y tremendo también, ¿no? Porque gracias a las parteras temerosas del Señor, ¿no? También eso trajo bendición al pueblo, ¿no? Porque dice que se multiplicó y se fortaleció. Entonces, cuanto más seamos temerosos del Señor, más va a crecer el pueblo del Señor, más se va a fortalecer, más va a estar preparado cada vez más para su gloriosa venida, ¿no? Verdaderamente. Y las parteras, verdaderamente, yo creo que aparte de ser temerosas del Señor, estaban muy atentas a la voz del Señor, ¿no? Estaban ahí firmes, obedeciendo, siendo fieles a esa palabra que se le había sembrado, ¿no? Porque ellas estaban honrando la vida. Ellas tenían un don. El Señor le había dado un don. El don de ayudar a nacer, de ayudar a dar vida. Y qué tremendo
que en ese temor del Señor ellas fueron íntegras, ¿no? Fueron verdaderamente, yo me atrevo a decir que hasta fueron halladas sin mancha, si no el Señor no las hubiera prosperado, no las hubiera premiado, ¿no? Verdaderamente no hubiera multiplicado, dice que multiplicó sus familias, dice que le hizo mucho bien a ellas y a sus familias, ¿no? Pero ellas fueron íntegras, verdaderamente se plantaron firmes, fueron obedientes a la palabra, fueron fieles al Señor, le creyeron, confiaron en la palabra del Señor, confiaron con todo su corazón, porque ahí nada más tenían a Faraón que le estaba diciendo, deben hacer esto, pero su corazón estaba abierta a esa voz del Espíritu Santo que dice Mariana, ¿no? Verdaderamente estaban llenas del Espíritu Santo y recibían la voz del Señor que les decía, tranquila, confía, yo te voy a preservar. Y yo creo que es ese el sentir que también nosotros tenemos en este caminar, verdaderamente, porque, vuelvo a decir, no somos, como dice el pastor también, la iglesia pare de sufrir, sino lo contrario, ¿no? Acá nos dicen que la realidad es por donde debemos pasar, ¿no? Hay aflicciones, pero está el Señor ahí fortaleciéndonos, está el Espíritu de Dios trayéndonos de su paz, trayéndonos su palabra que nos da confianza, que nos permite descansar en Él verdaderamente y sabiendo que hay un premio, así como las parteras fueron premiadas, fueron recompensadas, el Señor les hizo mucho bien y eso fue en la tierra y yo no tengo ninguna duda que también en los cielos. Y así va a ser y es nuestra vida hoy, ¿no? Nosotros, yo creo que yo creo que todos lo vemos y debemos ver el gran premio que estamos ya recibiendo de parte del Señor, ¿no? Al poder vivir en su camino, vivir de su palabra, vivir gracias a ella y poder, ¿no? Caminar con ese temor del Señor, ¿no? Y sabiendo que el Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Y que el Señor, bueno, nos siga sembrando de su sabiduría a nosotros como le sembró a las parteras verdaderamente y podamos día tras día agradarlo hasta que venga verdaderamente, ¿no? Amén. Qué tremendo la bendición que hay para los que temen al Señor. Entonces, siervos del Señor que le temen, ese pueblo va a ser fortalecido y multiplicado. Y antes el enemigo miente o mostrará otras cosas, pero escrito está, esa es la recompensa por temer al Señor, por decidirse, porque yo lo que podíamos ver y hablar hoy es que es una decisión a diario. Esta palabra es para todos los días. Es para cuántas decisiones tenemos que tomar que sea el temor del Señor y entender que no estamos solos. En el camino del Señor nosotros estamos por otros. El Señor nos está preparando, ¿no? Seguramente esta palabra está escuchando a aquellos exactamente que van a tener la responsabilidad de hacer algo por alguien para ayudar, ¿no? También hay unos que sufren dolores de parto y veíamos en Gálatas 4:19, y yo algunas veces lo he escuchado, Pablo tenía dolores de parto y dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Y como también las parteras, nosotros también tenemos muchas veces que ser las ayudas para el que sufre dolores de parto, ¿no? Entonces acá son los siervos que verdaderamente padecen estos dolores cuando el Señor está siendo formado en nosotros. Lo tienen que pasar. Algunas veces los que estamos más cerca sabemos que verdaderamente lo han pasado y las parteras están para ayudar, ¿no? Y temer al Señor, la decisión de cuando estamos ahí, que sea para ayudar
en ese momento de aflicción. Y me gustaba de este versículo porque hay un orden. Lo primero que fue bendecido no fueron ellas, fue el pueblo, el que se multiplicó, el que fue engrandecido. Pero no quedó todo allí, sino que dice que él prosperó a sus familias. Y podíamos sentir, ¿no?, en nuestro corazón como ahí en medio de Egipto, frente a Faraón, él habrá hecho notorio que era él el que prosperaba esas familias. Hay bendiciones por el temor del Señor que está en el Salmo 112, si puede ser la de las Américas. Y acá hay una lista larga. El título dice prosperidad del que teme al Señor. Esto está escrito y es para los que temen al Señor, la prosperidad que viene. Y tremendas promesas. Dice, poderosa en la tierra será su descendencia, en el 2. La generación de los rectos será bendita, ¿no? Viene bendición para la descendencia, para toda una generación, para aquellos que se deciden por el temor al Señor, va a ser bendita toda una generación. Dice en el 3, bienes y riquezas hay en su casa. Son las bendiciones y la prosperidad que viene por temer al Señor. En el 4, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. En medio de tiempos difíciles, en medio de oscuridad, va a haber luz, como lo hubo sobre el pueblo del Señor. En el 5 dice, bien le va al hombre que se apiada y presta. El que teme al Señor, dice acá su palabra, ¿y cuántos necesitan que les vaya bien? El que teme al Señor le va a ir bien. Díganle al justo que le va a ir bien. Bien le va al hombre ese que se apiada. Cuando tenemos temor del Señor, nos apiadamos, nos pensamos en otros. A esos les va a ir bien. Dice, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado. Hay una firmeza. Para aquel que teme al Señor, no va a ser sacudido. Algo que dice, no temerá recibir malas noticias. ¿Cuánto necesitamos esto? ¿Cuántos dicen amén? Al que teme al Señor no temerá recibir malas noticias. Y hay momentos bien difíciles que nosotros necesitamos este versículo, ¿no? Esta palabra, no temer de recibir malas noticias. Dice, su corazón está firme. Qué tremendo que el Señor nos habló en la adoración del corazón. El que teme al Señor dice que el corazón va a estar firme. Dice, su corazón estará seguro, seguridad en el corazón. No temerá, con liberalidad ha dado a los pobres. En el 9, dice, su poder será exaltado con honor. Aquel que teme al Señor, llegará el tiempo donde también va a recibir la honra del Señor. El Señor honra a los que lo honran. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y para finalizar, no, bueno, acá dice en el versículo 22, no, del capítulo 1, dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y bueno, y acá vemos que tanto como ayer como hoy, y como les compartí hace un rato, el enemigo, ¿no?, verdaderamente es cruel, ¿no?, y es homicida, y viene por nuestras almas, viene por nuestras vidas, ¿no? Pero como bien vos decías, Mariana, el Señor nos dice siempre, todos los días, no temas, porque yo estoy contigo. Verdaderamente el Señor nos dice, no temas. Entonces nosotros debemos confiar en el Señor, aferrémonos a ese precioso temor del Señor, que es lo que verdaderamente nos va a preservar y nos va a asegurar ese glorioso encuentro con nuestro amado. Y también nos va a dar ese maravilloso privilegio de ser parte de ese ejército celestial. No sé si alguno anhela ser parte de ese ejército celestial del Señor que va a venir a luchar contra el enemigo para liberar a todo su pueblo.
Y bueno, esto no sé si vos tenés algo más. En esto veíamos también cómo después viene Moisés, y acá hay una mamá que siguió el ejemplo, decidió salvar al hijo, el libertador de Israel, alguien que siguió el ejemplo. Ella se decidió por ponerlo en el Nilo, también se opuso a lo que decía Faraón. Entonces los que temen al Señor también son de ejemplo, para que otros fortalecer al pueblo. Y bueno, allí fue también preservada la vida del que le iba a dar libertad al pueblo de Israel. Amén. Bueno, los invito a orar por esta palabra. Bendito Señor. Bendito. Bendito Señor. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso privilegio, Señor, de poder estar en tu casa, Señor, en familia, Señor. Gracias te damos, bendito y amado Dios, por ese amor eterno que nos tenés, Señor, porque verdaderamente somos privilegiados, porque nos has llamado, Señor, y nos decís día tras día, no temas, yo estoy contigo. Bendito sea, Señor, bendito sea tu santo amor, Señor, bendito sea la obra de tu maravilloso y santo Espíritu de Dios, que día tras día va trabajando en cada uno de nosotros para que ese precioso temor de Dios vaya creciendo en nuestro corazón y de esa manera poder serte cada día más fiel, Señor, cada día poder amar más tu palabra, Señor. Bendito Señor, cada día poder estar más firme, más plantado, Señor, en tu casa, Señor. Gracias te damos, bendito Señor, por los siervos que has puesto en nuestra vida, Señor, porque verdaderamente, Señor, de ellos viene tu verdad, Señor. Es esa verdad que tú pones en sus corazones, Señor, y ellos nos van sembrando, Señor, nos van sembrando tu palabra, Señor. Gracias te damos por sus vidas, Señor. Gracias te damos por nuestros hermanos, Señor, que nos ayudan unos a otros, Señor. Nos ayudan, Señor, a poder prepararnos, Señor, para dar vida, bendito Señor. Vida a todas aquellas almas que día tras día se van a ir acercando a tu casa, Señor, preparándose para ese glorioso encuentro. Gracias por todo, Señor. Verdaderamente te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Y te decimos una vez y siempre, Señor, que tuya, solamente tuya, es toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el honor, por siempre, Señor. Amén, amén, amén.